Buenas noches. Hablábamos ayer de las crecientes tensiones que la entrada de la fase 3 ha provocado entre autoridades y personas que siguen en las calles, en especial personas que siguen haciendo actividades comerciales. Vamos a ver esto, vamos a verlo. Esto ocurrió hoy en Villahermosa, en la colonia Gaviotas. En Tabasco es ya obligatorio el uso de cubrebocas. La autoridad le pidió a un señor que se lo pusiera, el señor no quiso, resistió y así reaccionó el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, el señor Hernán Bermúdez, el mismísimo secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Ahora sí vas a ver cómo te vaya a educar. Te vaya a educar. Este como tú no quieres. Este como tú no quieres. Órale, bájale. No. Voy a ver mi Estás contaminando. Es culpa mía, no queremos aquí. Voy a coger mi comida. No, aquí bueno, no. Voy a darle una oportunidad. Me vuelves a poner aquí. Y así como lo oyes, que faltes al respeto a uno de los derechos, te doy para y no sales. ¿Oíste? No voy a soportar gente, ni ellos lo van a hacer. Pero, a ver, compañero, no soporten este tipo de gente. No lo soporten. No te quiero dejar. No discutan con gente. Vaya reacción del secretario de Seguridad Pública. Esto fue al mediodía. Hace una media hora hablamos con él, con el secretario, con el señor Hernán Bermúdez. Nos confirmó que esta persona fue liberada de inmediato y nos dio más detalles de qué fue lo que pasó. Esta persona se puso muy altanera, que estaba muy necio y que no quería ponerse, inclusive se había quitado la camisa y se le pidió que se pusiera la camisa, se le obsequió un cubrebocas, el cual tiró y él dijo que él no le importaba, que si se quería morir a él. Más que nada fue un regaño que le di porque ya la gente me lo pedía, la gente ya le quería que yo me lo llevara en calidad de detenido y si no lo hacía yo, la gente lo iba a golpear. Pues qué buena regañada le dieron a esta persona en Villahermosa. Bueno, eso ocurrió en el caluroso trópico. Vamos ahora al caluroso norte, a Hermosillo, casi 40 grados. Y una buena cantidad de personas hacían fila para comprar las que ellos suponían eran las últimas cervezas o de las últimas cervezas que iban a estar disponibles. No se respetaba la sana distancia y llegó la autoridad. Boulevard Quiroga, casi Cárdenas, están vendiendo cheve, pero hay un colón. ¿Cuántos cientos de...? Ahí le encargo una promo, pero de frijoles. Nos encontramos en un negocio de expendedora de cerveza ante la escasez que se ha dado. Ya trae tu hielera, ya listo para la cerveza. Mira la doña, no puede el garrafón, pero dos pinches charolas sí las puede. El asunto aquí es que la gente no está respetando lo que es la sana distancia y parece que suspendieron de momento la venta de cerveza. Tanto fue la gente a este lugar que era el oasis que todo el mundo esperaba. Lo vinieron cerrando, hombre, chingado. Porque no pudieron guardar la distancia, ya cerraron. Al estar tanta gente, llamó la atención de las autoridades y en este momento pues cerraron y se acabó el 20. Qué raro que esté abierto eso, se supone que está prohibido. Vean la cola que hay. Borrachos cochinos. Borrachos, cochinos, pero bueno, la policía municipal retiró a todas estas personas y cerró el lugar por no respetar las medidas de sanidad, pero no nada más eso. Ya veíamos cómo reaccionó el secretario de Seguridad de Tabasco. La alcaldesa de Hermosillo, Celida López, reprobó los actos y tuiteó, ahí va el tuit, la fila no es para comprar pan, es para comprar cerveza. La próxima vez, sea cual sea el giro que estén vendiendo y se cause este desorden, se los vamos a clausurar. Gente irresponsable. Se multó al establecimiento y a los ciudadanos mal estacionados y causando desorden. El caluroso trópico, el Golfo de México y el caluroso norte allá en Sonora. Bueno, ¿y qué pasó en el Valle de México, en la Ciudad de México? Hoy comenzaron
las nuevas medidas, se comenzaron a aplicar medidas para restringir la circulación de coches. Hoy comenzó a aplicarse el hoy no circula y, a diferencia de los dos casos que acabamos de ver, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, le pidió a sus policías que no se pasaran. Seamos muy conscientes y muy prudentes sobre todo a quién paramos y cómo lo paramos. Hay una pandemia y la gente ahorita está teniendo una gran confianza en la policía para que le echemos a perder con acciones incorrectas. No echemos a perder las buenas acciones que se están logrando con malas acciones tan sencillas como estar parando a la gente e incomodando a la gente. Si paran, amonesten en la mayoría de los casos y solo tránsito. Nadie más puede parar por el doble no circula. Y para tránsito, pues triple responsabilidad, por favor. 3 estampas y vamos a tener más de la tensión entre la autoridad y los ciudadanos por estas medidas. Bueno, anoche vimos una historia, presentamos la del reclamo, la reclamación que le hacía una familia a autoridades del Hospital General de México, que reclamaban que su paciente, un señor de nombre Ángel Dorado, había muerto y se había confundido, que les entregaron un cadáver que no era el de este señor. Anoche, ya después de que terminó nuestro programa, les confirmaron que los restos, que sí eran los restos del señor Ángel y que esos restos habían sido cremados. Por fin les entregaron los restos. La familia lo reconoció, dijo que sí eran los restos del señor. Y hoy, vamos a ver cómo es hoy, un velorio en el Valle de México, el velorio del señor Ángel Dorado. Así fue, un velorio en tiempos de coronavirus. Que sin ustedes, de verdad, no hubiéramos llegado a encontrar a mi compadre, porque las autoridades hospitalarias se les hace muy fácil decir pues uno por otro y todo, pero doy gracias a Dios que encontramos a mi compadre. Así recibieron a don Ángel Dorado en su casa, en Ciudad Nezahualcóyotl. Un homenaje familiar y de amigos en época de contingencia. Cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia hasta donde es posible. Difícil les resulta seguir las reglas de la etapa 3 de contingencia cuando este velorio tiene un doble significado. El triunfo de haber encontrado los restos extraviados de don Ángel en el Hospital General de México y despedir a su gran amigo el ratón, como lo llamaban los ambulantes del centro histórico donde él trabajó toda su vida. Decidieron despedirlo sin restricciones porque dicen que esta fue su última voluntad, irse con su música en compañía de su familia y sus mejores amigos. Aseguran que nadie les impedirá velarlo toda la noche. Afirman que cuentan con el apoyo de sus vecinos. No estoy al 1000% conforme porque yo quería el cuerpo, pero trajimos las cenizas, pero las cenizas reales. Hoy se superaron las 1000 muertes por coronavirus. México registra ya 1069 personas muertas por coronavirus. El porcentaje de letalidad, es decir, la proporción entre infectados y muertos, sigue siendo muy alto. En México, 9.1 contra 6.9, que es el porcentaje internacional. Son entonces 1069 personas muertas en México, pero es muy probable que sean más, muchas más. 8000, decía Nelson Mandela que un solo muerto era demasiado y tenía toda la razón. Pero editorialmente tenemos que preguntar cuántas muertes serían
8,000 muertes en un país de 127 millones de habitantes como México. Si calculamos una muerte por cada 100,000 habitantes, tendríamos que con 8,000 muertes, México tendría 6.3 muertos por cada 100,000 habitantes. Si en efecto mueren 8,000 personas, como calcula el doctor López-Gatell por coronavirus en México, ¿cómo quedaríamos comparados con otros países en la proporción de personas muertas por cada 100,000 habitantes? Vamos a ver. México, según López-Gatell, con 8,000 muertos, tendría 6.3 muertes por 100,000 habitantes. Bélgica, que es el país con la proporción más alta, tiene 56. España, 47. Italia, con todo lo que hemos visto, 42. Y Estados Unidos, con las imágenes durísimas que hemos presentado por más de un mes, tendría 14 muertos por cada 100,000 habitantes. Así es que con todo lo que hemos visto de Nueva York, las protestas, lo que hemos visto de otras ciudades, con el cierre de California, con las medidas extremas que se han tomado en ese país, solo han muerto 14 personas por cada 100,000 habitantes a estos días. Son cifras de ayer. Regresemos al cuadro entonces. Si murieran 8,000 personas en México, según el doctor López-Gatell, México tendría 6.3 muertes por cada 100,000 habitantes. Bélgica tiene hoy 56, España 47, Italia 42, Estados Unidos 14. Ecuador, que es el país de América Latina con más muertos por 100,000 habitantes, tiene 3. Brasil 1.5. México, con las cifras de hoy, 0.8 mexicanos muertos por cada 100,000. Japón, también con todo lo que hicieron y sin haber frenado del todo su economía, solo tiene hoy 0.2 muertos por cada 100,000 habitantes. Hay que quedarnos en casa. Quédate en casa. A quedarse en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quedarnos en casa. Quedarse en casa. Quédate en casa. Bueno, y es por eso, después de que la autoridad le ha puesto un techo al número de muertos, serían en caso extremo 8,000. Por eso hoy, a unos días, además de que se cumpla, el fin de semana se cumplen los 2 meses desde que se registró el primer caso en México de coronavirus, vale la pena al menos preguntar si el quédate en casa, las medidas de aislamiento, han sido excesivas o no. Periodísticamente hay que hacer esa pregunta. Estados Unidos dio a conocer hoy la cifra de desempleados durante esta crisis. Llevan 26 millones de desempleados. En México, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, calculó esta semana que los desempleados, solo los desempleados por la crisis de COVID-19, podrían sumar 1,5 millones de mexicanos. De ahí la pregunta, ¿era necesario este grado de parálisis? Una parálisis a la que cuando menos le faltan 5 semanas. Un último dato para el registro, para la ubicación, para la comparación. Si murieran 8,000 mexicanos, como veíamos, serían 6.3 mexicanos por cada 100,000 habitantes. Por ejecuciones y feminicidios el año pasado, murieron 25 mexicanos por cada 100,000 habitantes. 4 veces más de los que morirían por coronavirus. Y, en fin, son los números. Hoy se pusieron en marcha más medidas de control en el Valle de México, más medidas para reforzar el quédate en casa. La zona limítrofe de la Ciudad de México con el Estado de México hace su esfuerzo por cumplir con las nuevas medidas de control, por desacelerar sus rutinas. Esta es la terminal Pantitlán al oriente de la Ciudad de México, colindante con el municipio de Nezahualcóyotl. Al año por esta estación circulan más de 500,000 de personas. Hoy, esos ríos de gente han disminuido, pero el transporte colectivo afuera de la terminal continúa fabricando sus nudos viales en una ilusión de normalidad. En este punto, el paisaje se combina entre usuarios que usan tapabocas, otros que no tienen, y filas para abordar microbuses que no aplican la sana distancia. Y todo esto a pesar de que cerraron 4 estaciones de la línea 9 del metro. A 13 kilómetros de ahí, en el municipio de Catepec, muy cerca de la Ciudad de México, la avenida central
enseña poco tránsito. Así se ve desde el aire esta vía que conecta el oriente del Valle de México. Y ahí está, la línea B del metro, de la que cerraron 4 estaciones. Sin embargo, la resistencia al quédate en casa la pone, una vez más, un paradero de transporte público, el de Ciudad Azteca, con sus negocios abiertos, su venta callejera, sus peatones sin cubrebocas. En otro punto de Catepec, Estado de México, las medidas tomadas por la emergencia sanitaria encuentran mejor eco. Se trata del Mexicable, el teleférico al que le impusieron un máximo de 4 pasajeros por góndola. Esta condición sí se cumplió. En esa misma zona norte del Valle de México, en otra colindancia entre zonas densamente pobladas, está San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México. Aquí la autoridad municipal se esfuerza por bajar las cortinas de pequeños comercios no esenciales. Otra medida tomada por la emergencia sanitaria. Lleva 200. Le hacen falta otros 600 negocios que, según sus censos, continúan abiertos en esta época de coronavirus y que deben cerrar. Pues sí, hombre, me da tristeza cerrar mi negocio, pero si es una disposición gubernamental, pues ¿qué le hacemos ahora sí? ¿Qué le hacemos ante esto? Qué desorden, se cierran comercios, otros al lado no, está el caso del transporte, hay empresas que no han cerrado y que difícilmente pueden justificar su actividad. Qué desorden. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Y aquí estamos hablando nada más de Valle de México. ¿Qué pasa en otros puntos también? Regresando esto de la tensión entre la autoridad y personas o comerciantes. Vamos a ver esto, negocios en Tuxtepec, Oaxaca. Esta mañana, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y policías municipales participaron en distintos operativos para cerrar negocios no esenciales, para retirar vendedores ambulantes. Esto ocasionó jaloneos, otra vez tensión. Incluso los vendedores bloquearon con sillas el paso de las patrullas. Una persona fue detenida en Oaxaca. Esta semana se endurecieron las medidas de sanidad también en Jalisco. Desde el lunes y hasta anoche, 68 personas habían sido llevadas nada más en el caso de Tlaquepaque, 68 personas fueron llevados al juzgado cívico ahí por negarse a usar el cubrebocas en la calle, una medida obligatoria también en Jalisco. A estas personas no se les detuvo, en los juzgados les repartieron los cubrebocas, los pusieron en sana distancia y bueno, se pudieron marchar. Por cierto, Jalisco no figura en la relación que hace el gobierno federal, no figura entre los 5 estados de mayor cumplimiento con el llamado a quedarse en casa. ¿Cómo están las cifras esta noche? Vamos a ver, como siempre, primero en el mundo. Estados Unidos se acerca al 1,000,000 de contagios y a los 50,000 muertos, aunque ya vimos cuál es la proporción por cada 100,000 habitantes. Italia y España ya con cifras menores, aunque todavía considerables. Y en México, como decíamos al inicio del programa, 1,069 personas muertas, 11,633 contagios. En las últimas 24 horas murieron 99 mexicanos por coronavirus y se contagiaron más de 1,000. En Estados Unidos, en las últimas 24 horas murieron más de 3,000 personas. Se aplana, vamos a usar esa palabra que manejan tanto las autoridades, ¿se aplana o no la curva de contagios? No, sigue subiendo. 11,633. Aquí veremos en qué momento se desvía a la derecha, lo que marcaría pues el inicio, ¿no?, de esta reducción de casos. Lo mismo en muertos, 1,069 y la línea hacia arriba. Los municipios, pues no hay mayores novedades: Tijuana, Iztapalapa, Culiacán, la Gustavo Amadero y Centro Tabasco, Villahermosa, donde vimos las escenas con las que abrimos el programa, son los municipios con mayores casos. Vamos a ver estas imágenes que circularon en redes sociales. Son de un hecho que se dio con un paciente que tenía neumonía, no COVID-19, neumonía. Sufrió una caída cuando los camilleros lo bajaron de una ambulancia. Hoy se supo que los hechos ocurrieron el martes. Trasladaban a este paciente desde el hospital de Tuxpan, en Michoacán, al Hospital Civil de Morelia.
El paciente no tuvo lesiones por la caída. La directora del programa IMSS Bienestar, Gisela Saldaña, se disculpó con los familiares del paciente. Dijo que el equipo de protección que usan los paramédicos provoca que se compliquen algunas operaciones y maniobras. También hoy el director del Seguro Social, Zoe Robledo, dijo que los camilleros y todos los trabajadores de salud están muy presionados, lo cual es cierto y lo entendemos. Están muy presionados debido a la emergencia sanitaria. Hoy vimos protestas de enfermeros, hoy se vieron protestas de enfermeros, de camilleros, de médicos, que siguen reclamando lo mismo, equipo de protección adecuado para atender pacientes con coronavirus. Hubo protesta en el Hospital Rural de la comunidad de Mamantel, en Campeche, y también en el Hospital General de Zacatecas, donde incluso pidieron al gobierno del estado aumentos salariales y bases. En el Hospital Regional 17 del Seguro Social en Cancún, así le reclamaron a los jefes por la falta de equipo. En este momento no hay overoles. Entonces, Max, yo pregunto, ¿en este momento hay overoles o no? Esa es mi pregunta. No hay, ahí está, no hay, ok. Pues háganme como quiera, porque si no, yo no entro sin protección. Es lo único que estoy pidiendo, y aquí están todos mis compañeros de testigo, y lo único que pedimos, protección. ¿A poco usted entra? Ningún jefe ha entrado a piso con nosotros. Nadie ha entrado. Las protestas de hoy. Vamos a regresar porque veíamos hace unos minutos la historia del señor Ángel Dorado, su funeral que se está llevando a cabo, que se estaba llevando a cabo estos momentos. Miriam, porque, ¿qué ocurrió? Cuéntanos, Miriam, buenas noches. ¿Qué pasó ahí? Efectivamente llegó la policía municipal de aquí de Nezahualcóyotl a invitarlos, a decirles que solamente les iban a permitir tocar por 1 hora más, que tenían que guardar la sana distancia, que tenían que usar cubrebocas y de lo contrario pues iban a tener que terminar con esta celebración, con este velorio. Sin embargo, bueno, están cumpliendo con la regla, están poniéndose gel antibacterial tal y como se los dijo a la policía municipal, quien va a estar al pendiente de que en 1 hora más ellos cesen la música y puedan seguir velando a don Ángel, pero ya en el interior de la vivienda con un menor número de personas. Bueno, gracias Miriam, buenas noches. Buenas noches. Qué estampa esta, tiene que llegar la policía a ponerles gel, a decirles que tienen 1 hora más de velorio y que respeten la sana distancia que, por supuesto, en las imágenes que veíamos hace unos momentos no se estaba respetando. Qué imagen esta, qué crónica. Un velorio en los tiempos del coronavirus. Esta tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que anunció ayer el presidente López Obrador, donde se establecen las medidas de austeridad anunciadas. Estas medidas incluyen la reducción, van a bajar los sueldos de altos funcionarios. El decreto especifica, y esto no lo dijo ayer el presidente, el decreto dice que esta reducción de salarios será en forma voluntaria. No les van a bajar 25% a los servidores públicos de subdirectores hacia arriba, sino que será voluntario quienes decidan si aceptan esta reducción o no. Y de la misma forma los altos funcionarios dijo, no van a tener aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año, solo quienes lo acepten. Se anuncia también la cancelación de 10 subsecretarías, pero está raro eso, porque van a cancelar 10 subsecretarías, pero como no va a haber despidos, los subsecretarios y todos los que trabajaban en esas subsecretarías van a seguir en el gobierno con el mismo rango y con el mismo ingreso. Al final se señala que este decreto se convertirá en una iniciativa de ley que el presidente enviará a la Cámara de Diputados con carácter de urgente para que se apruebe de inmediato. Bueno. Por cierto, esta mañana se presentó en Palacio Nacional otra vez, información sobre los créditos con los que el gobierno federal anuncia que va a apoyar a pequeños, a microempresarios afectados por la crisis del coronavirus. Son 3 millones de créditos de 25,000 pesos, de eso nos va a hablar en unos momentos David Páramo. Y mientras en México se habla de créditos de 25,000 pesos, hoy la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda económica. Van a destinar 400
480,000 millones de dólares para apoyar a pequeños negocios, a hospitales y para pruebas para detectar coronavirus. Esas son sus prioridades. Los legisladores llegaron a la Cámara de Representantes, por cierto, con cubrebocas. La sesión se dividió en varios bloques para que mantuvieran la sana distancia, como decimos así. Estas imágenes nos recordaron las que vimos el lunes aquí en México, el lunes que sesionó el Senado. Este ya es el Senado mexicano. Una sesión para aprobar la ley de amnistía. Ahí se votó a favor de la ley, no se discutió ningún paquete de ayuda para hacer frente a la situación por el coronavirus. Los senadores llegaron también protegidos. Así vimos a Ricardo Monreal, el líder de la mayoría de Morena, mientras que en Estados Unidos la líder, la demócrata Nancy Pelosi, pues fue un poco más sencilla, solo llevaba un pañuelo que se lo quitaba. Era su cubrebocas. Fue la primera congresista en quitarse la protección al momento de hablar, nada más. A ver, vamos a ver otro ejemplo. El lunes también se presentó así la senadora de Morena, Jesús Rodríguez, con un paliacate, mientras que en el Congreso de Estados Unidos destacaron los atuendos más personalizados, como estos, con banderas y demás. El más llamativo quizá fue el del demócrata Jim McGovern, con el logo de los patriotas de Nueva Inglaterra. Así los comparativos, mientras en México los senadores utilizaron caretas y cubrebocas de todo tipo, bueno, que ya quisiera tener personal médico en los hospitales. Por cierto, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues vean ahí, fueron más discretos. Y además ahí sí se guardó plenamente la sana distancia y ahí sí aprobaron un paquete de ayuda a empresas afectadas por el coronavirus. Por cierto, en Estados Unidos siguen las protestas contra el aislamiento. Unas 500 personas se manifestaron en la ciudad de Topeka, fuera del Congreso de Kansas, para exigir que se reabran los negocios. La mayoría se quedó en sus autos, pero hubo algunos que llegaron a pie, incluso, y otra vez iban armados. Mientras que en Lansing, la capital de Michigan, se dio una segunda protesta, la vimos hace un par de semanas. Hoy fue justo afuera de la casa de la gobernadora Gretchen Whitmer. I'm here. My kids and husband and dog, we're all here, and a bunch of state police as well in the garage. You know, even though we disagree, I would never want any of them to get sick, and I certainly wouldn't want them to bring COVID-19 into homes and communities where it's not currently. Las presiones en Estados Unidos. Cambiando de tema, anoche presentamos estas imágenes sobre el saqueo, un saqueo que se dijo en un primer momento que había sido un cateo en un fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido en Atizapán, en el Estado de México. También informamos que ya había un policía municipal de Atizapán detenido. Son las imágenes que vimos anoche. Sí, así llegó este comando. Decían que era un cateo y no, fue un asalto. Hoy el gobierno de Atizapán informó a Imagen Noticias pues que están en colaboración de las investigaciones con la Fiscalía del Estado de México por estos hechos. El dueño de la casa presentó una denuncia por robo con violencia. Dice la autoridad de Atizapán que no se descarta la participación de más policías de otras corporaciones en este saqueo y reiteraron que el día del falso cateo policías municipales interceptaron al convoy, pero los tripulantes argumentaron que eran policías ministeriales, que iban a hacer un cateo y que por protocolo pues no se metieran los municipales en la diligencia. Eso es lo que dice la autoridad municipal. Más promovidos que una pelea del Canelo, más que la de Adame contra el de Cañitas, el 1 o 2 millones de créditos para las micro y pequeñas empresas. Los promueve todo mundo. ¿Viste el tamaño del apoyo de Estados Unidos, el que aprobó hoy el Congreso? Que yo creo que ese debería ser el ejemplo. Bueno. Hoy vemos a la secretaria Graciela Márquez subirse a los mismos créditos, como lo van diciendo funcionarios diferentes,
Si no pones atención, parecería que no, ya van como que ya alcanzamos Estados Unidos, que ya lo rebasamos por la izquierda. Si le va sumando. Si va sumando cada quien que lo anuncie, cada día que lo anuncian. Pero anuncian lo mismo. Son 2 millones de créditos con unas condiciones, la verdad, medio chafas. Hoy los que anuncia la Secretaría de Economía solo son para amigos. Amigos de la 4T. Sí. ¿Cómo se llaman las madres de la patria, servidoras de la patria, madres de la revolución? Sí. ¿Cómo se llaman? No lo sé, es que es un nombre que no me puedo aprender. No me hagas exámenes a las 11 de la noche. Se llama, y creo menos que sí, al son aire, pero sí. Siervos y siervas de la nación. Eso ¿no? sí. Que tienes que haberte registrado previamente con los siervos de la nación para tener acceso al crédito. Mira, yo creo que estos créditos podrían ser una buena idea. Son muy chiquitos, ¿eh? O sea, 25,000 pesos por empresa, siendo 2 millones de empresas, alcanza como para pagar 4 salarios mínimos a cada trabajador. 4 salarios mínimos un mes. Hay 6.3 millones de micro y pequeñas empresas en el país. ¿A dónde vas? Pero además también dicen que son para los que están en la economía informal, que son como el 54%. ¿A qué voy? A que la idea es buena, pero es muy chiquita. ¿Por qué no ya así se sueltan el pelo? Y dicen, vamos a prestarle justamente a las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué no usan al sistema bancario y le dicen, oye, yo te doy las garantías, yo Secretaría de Economía, yo Instituto Mexicano del Seguro Social, yo Gobierno Federal? Pero eso suena medio neoliberal, usar al sistema bancario. Suena lo que está haciendo todo el mundo. ¿Sabías que México y Bahamas somos los únicos 2 países de América que no estamos haciendo programas de este tipo? O sea, que es una buena idea, es un pasito, un mini pasito. Pero se deberían soltar el pelo, decir, mira, no pasa nada. No se caen los cimientos de la 4T y vamos a entrarle duro con eso, porque de lo contrario vamos a ver muchísimas tragedias económicas. Ojalá te equivoques. Anoche estabas muy 4T, hoy. Hoy ya no. Es que una cosa no. Una cosa es una colocación bien hecha. Aquí hay quienes dicen que está medio caro, que estuvo medio cara. Y otra cosa es este programa, que dar créditos a las empresas es el camino correcto. Pero que caminen en serio, no pasitos de bebé. Remátala, David. Y hablando de pasitos de bebé, está bien que en el Diario Oficial hoy hayan publicado el decreto para la reactivación económica. Ojalá sea mucho más, solo sea la primera fase de un programa que debe tener como 2,000 para evitar la caída de la economía. Bueno, esta mañana se dio a conocer el nombre del consorcio ganador de la construcción del primer tramo del Tren Maya. El Fonatur otorgó la licitación a la empresa Mota Engil México en convenio con China Communications Construction y 3 empresas más. De acuerdo con Fonatur, este consorcio presentó la mejor propuesta económica de entre 14 por un monto de 15,000 millones de pesos. El tramo 1 del Tren Maya va a ir de Palenque, de Chiapas, hasta Escárcega, en Campeche, 227 kilómetros de distancia. Mota Engil México es una empresa, la empresa que encabeza la obra. Fue, por cierto, muy conocida en el sexenio anterior. En el registro de contratos del pasado gobierno del presidente Peña Nieto existen al menos 10 contratos con Mota Engil México. El monto de estos contratos fue por más de 9,000 millones de pesos. Contratos hechos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con Caminos y Puentes Federal. Anoche concluimos el programa con la noticia de que, pues, a unos días de que venciera el plazo, a 9 días de que venciera el plazo, y argumentando razones técnicas, el SAT prorrogaba 2 meses la fecha para que las personas físicas presenten su declaración anual. El SAT movió el plazo del 30 de abril al 30 de junio. En la mañana hoy se difundió este tuit de Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, a quien el presidente López Obrador llama con frecuencia uno de sus adversarios. Tuiteó el señor de Hoyos que la medida, la ampliación del plazo para pagar el impuesto fue solicitada por la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial y leo textual, será un gran apoyo para las familias, bien por López Obrador y bien por el gobierno de México. Qué raras formas de encontrar coincidencias en los tiempos de la Cuarta Transformación. Qué raras. Pero en fin, se consigue una ampliación para pagar impuestos, lo que quizá es la exigencia número 1 de los empresarios
en esta crisis del coronavirus. Como sea, se dieron un abrazo virtual. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Vamos a salir adelante. Ánimo.